Hola. Soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre los 7 días de la creación. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Qué creó Dios el primer día de la creación? A. El sol, la luna y las estrellas. B. La tierra y los mares. C. La luz. D. Las plantas. Respuesta correcta, alternativa, C. La luz. La creación de la luz marca el comienzo de la distinción entre el día y la noche. Fue lo primero que creó Dios, incluso antes que cualquier fuente física de luz como el sol. Pregunta 2. ¿Qué fue separado el segundo día de la creación? A. Las aguas y la tierra seca. B. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. C. Luz y oscuridad. D. Peces y aves. Respuesta correcta, alternativa, B. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y haya separación entre el agua y el agua. El firmamento se llama cielo. La separación de las aguas creó un espacio donde la vida terrenal podía existir. Pregunta 3. ¿Qué creó Dios en el tercer día de la creación? A. El firmamento. B. La luz. C. Secano y vegetación. D. Las estrellas. Respuesta correcta, alternativa, C. Secano y vegetación. La separación de las aguas dio lugar a la formación de mares y tierra firme. Dios creó todo tipo de plantas, incluidos los árboles frutales, en este día. Pregunta 4. ¿Qué creó Dios en el cuarto día de la creación? A. Animales marinos. B. Animales terrestres. C. El sol, la luna y las estrellas. D. Los seres humanos. Respuesta correcta, alternativa, C. El sol, la luna y las estrellas. Estos cuerpos celestes fueron creados para marcar épocas, días y años. Al sol y a la luna se les asignó la tarea de gobernar el día y la noche, respectivamente. Pregunta 5. ¿Qué fue creado en el quinto día de la creación? A. Animales terrestres. B. Peces y aves. C. Plantas. D. Los seres humanos. Respuesta correcta, alternativa, B. Peces y aves. Dios bendijo a estas criaturas para que fueran fructíferas y se multiplicaran. Este fue el primer día en que Dios creó los seres vivos. Pregunta 6. ¿Qué creó Dios en el sexto día de la creación? A. Plantas. B. Los animales terrestres y los seres humanos. C. Aves y peces. D. El firmamento. Respuesta correcta, alternativa, B. Los animales terrestres y los seres humanos. Dios le dio al hombre y a la mujer dominio sobre la tierra y todos los seres vivientes. Se describe en detalle la creación del hombre, enfatizando la imagen y semejanza de Dios. Pregunta 7. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día de la creación? A. Creó peces y pájaros. B. Creó el firmamento. C. Creó los animales terrestres. D. Descansó de todo el trabajo que había realizado.
Respuesta correcta, alternativa, D. Descansó de todo el trabajo que había realizado. Este día de la creación es la base de quienes defienden el sábado como día de descanso. El descanso de Dios en el séptimo día representa la perfección y la plenitud de la creación. Pregunta 8. ¿Cuál es el significado del séptimo día de la creación? A. El inicio del trabajo humano. B. El establecimiento del firmamento. C. La consumación y santificación de la obra creadora de Dios. D. La creación de animales marinos. Respuesta correcta, alternativa, C. La consumación y santificación de la obra creativa de Dios. El séptimo día es un símbolo de descanso y adoración. Este día fue santificado por Dios, convirtiéndolo en un día sagrado para el descanso. Ahora dime, ¿en cuántas preguntas respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Aprovecha la sugerencia que aparece y comienza una nueva prueba.